Los organismos modificados genéticamente son aquellos organismos que poseen alguna modificación en su material genético, ya sea por inclusión de genes de otras especies, corte y eliminación de algunos genes o silenciamiento de algunas secuencias. Estos organismos se utilizan para diversos fines, como fabricación de vacunas, producción de antibióticos, de hormonas o de alimentos. Desde el principio de su existencia, el hombre ha aprovechado la variación genética natural para seleccionar, por técnicas de cruce y selección, especies de plantas y de animales. En el campo de la alimentación, ha utilizado microorganismos y enzimas para elaborar numerosos productos. La aplicación de la ingeniería genética entre las especies implica muy pocos cambios fundamentales con respecto a las técnicas tradicionales. Sin embargo, es una tecnología revolucionaria, puesto que permite identificar, aislar e introducir un determinado gen o genes en un organismo de una forma directa y controlada. Hay productos transgénicos de origen vegetal, animal y fermentados. En el mundo vegetal se estudia la incorporación de genes que proporcionan resistencias a plagas y patógenos, retraso en el proceso de maduración, soportar las condiciones ambientales extremas, aumento del valor nutricional de algún alimento, etc. Pero en el campo animal los avances se realizan de una forma más lenta, puesto que los cambios en animales implican mayores repercusiones éticas y sociales. Los alimentos transgénicos que se han comercializado no son más peligrosos para la salud que los convencionales de los que proceden, ya que cualquier alimento modificado genéticamente, antes de obtener su autorización para su puesta en el mercado, ha de pasar una serie de estudios estrictos, entre ellos pruebas toxicológicas para descartar cualquier riesgo sanitario. Pueden pasar de unos 4 a 5 años. Estudios minuciosos demuestran que el contenido nutricional del alimento es el mismo que el del origen y que no se han producido aumentos de ninguna sustancia tóxica ni de su potencial alergénico. Entre los alimentos transgénicos o modificados genéticamente más comunes encontramos los siguientes: maíz, leche, soya, tomate, papa antes mencionado, pan y calabaza. Beneficios de los alimentos transgénicos es la seguridad alimentaria. Contribuyen a la seguridad del suministro de alimentos, forrajes y fibra, incluyendo una mayor accesibilidad de los alimentos, es decir, precios más bajos. Contribuyen a producir más cantidad de alimentos para la población mundial en crecimiento. Rinden más por hectárea y además permiten la utilización de suelos que antes se consideraban improductivos para la agricultura, como los suelos salinos, áridos o muy húmedos. También contribuyen a la lucha contra la pobreza y el hambre. En segunda, son amigables con el ambiente, reducen la huella ecológica de la agricultura y ayudan a conservar la biodiversidad. Permiten una mayor sostenibilidad de la agricultura mientras ayudan a la conservación del medio ambiente, ya que reducen la utilización de herbicidas, pesticidas y agroquímicos. Disminuyen la labranza, con la cual se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y la erosión y mejora la humedad del suelo. Al igual, ayuda a frenar el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La característica de resistentes a la sequía o a la humedad ayuda a que la producción de alimentos no se vea tan afectada por el cambio climático. Pueden desarrollarse bajo condiciones climáticas extremas, sin necesidad de expandir la frontera agrícola. Las ventajas de los alimentos transgénicos: primero, es la mayor productividad agrícola. Uno de los beneficios más resaltantes es el aumento de producción de alimentos. Reduce la necesidad de destinar más suelo a la actividad agrícola y esto le permite al agricultor tener mayor cantidad de cosecha. En segunda, es que son modificables en términos de salud. No son todos, sin embargo, existen alimentos que pueden ser diseñados de tal forma que aumenten ciertos nutrientes en específico. De esta manera, se crearían alimentos que favorezcan la salud de los consumidores. Otras ventajas es que son estéticamente más agradables a la vista, de mayor tamaño y con colores radiantes. Sabor adaptado para que sea agradable al paladar, rápida producción, tienen nutrientes añadidos, son más duraderos, es decir, tardan en descomponerse, las plantas tienen mayor adaptación a las condiciones de suelo y clima, pueden potenciar sus características medicinales, cultivos resistentes a sequías, plagas o herbicidas, y estas son algunas de las ventajas más importantes de los alimentos transgénicos. Todo esto gracias a la biotecnología. A pesar de las ventajas que pueden aportar para quien los consume, muchos expertos y organizaciones se oponen a la comercialización de los alimentos transgénicos, principalmente por los daños al medio ambiente y a la salud que estos pueden causar. Los efectos negativos en la salud
son evidenciados en el largo plazo, como el posible desarrollo de patologías, tales como alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes. Otra desventaja es que al ser alimentos modificados genéticamente, pierden o cambian algunas propiedades y características que tenían por su naturaleza. Por ende, obtendrán otras totalmente distintas, las cuales no necesariamente son mejores. Por ejemplo, pueden desarrollar resistencia a ciertas plagas, pero a la vez pierden nutrientes. También, al ser productos industrializados, las empresas fabricantes siembran sin prever la invasión al resto de los ecosistemas, y por ser más fuertes y resistentes, desplazan las especies originales. Además, intoxican todo el medio ambiente donde son sembrados, tanto la flora como la fauna del área comprendida en el cultivo. Para finalizar, remarcaremos más desventajas derivadas de los productos transgénicos, las cuales son que aumenta la cantidad de sustancias tóxicas en el aire y suelo, perdemos biodiversidad, intoxicación de animales, insectos y personas, y las plagas desarrollan resistencia. Algunos ejemplos de organismos genéticamente modificados son la banana. Para hacerla más resistente, se cruzan dos especies para su elaboración. La soja, modificación en la semilla para ser más resistente a los herbicidas. Una gran parte de la soja se siembra por medio de la siembra directa. El arroz, introducción de 3 genes nuevos para conseguir un arroz con mayor contenido de vitamina A. El salmón, una cruz entre salmones permite uno con un 200% más de tamaño, lo que da un alto beneficio económico. La vaca, se modificó la estructura genética para que produzca leche con una especie de insulina útil para los diabéticos. En 1986 se creó la primera planta genéticamente modificada, una planta de tabaco a la cual se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico kanamicina. Efectos sobre la salud humana. Aumento de la toxicidad. Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa. Uno de estos mecanismos es la producción de toxinas que las protegen de determinadas enfermedades y los herbívoros. La manipulación genética puede inducir a la producción de dosis mayores de esas sustancias tóxicas, su presencia en el fruto o en partes de la planta donde antes no se producía, o la aparición de compuestos totalmente nuevos dañinos para la salud. Aumento de las alergias. Los cultivos transgénicos pueden introducir en los alimentos nuevos compuestos que produzcan alergias. Cuando se transfiere a una planta ADN de una especie con propiedades alergénicas, existe un riesgo de que el consumo de la variedad transgénica provoque reacciones alérgicas. Propagación de resistencias a los antibióticos. La mayor parte de los cultivos que se comercializan actualmente llevan genes marcadores de resistencia a los antibióticos. Empleados en el proceso de manipulación genética, se ha demostrado que el ADN y las proteínas pueden resistir el proceso de digestión, permaneciendo intactos en el estómago de los mamíferos, donde conviven con una multitud de bacterias, pasando incluso al torrente sanguíneo y a otros órganos del cuerpo. Aumento del nivel de residuos tóxicos en los alimentos. Es evidente que el aumento del uso de herbicidas asociado a los cultivos transgénicos contribuirá a incrementar en los alimentos los residuos de este tipo de productos, que se sabe tienen efectos dañinos para la salud. Recombinación de virus y bacterias. La profusa utilización en ingeniería genética de virus, de bacterias y de plásmidos bacterianos, todos ellos con una gran capacidad de recombinación y de intercambio de material genético con otros microorganismos y diseñados para atravesar las barreras de las especies, constituyen una auténtica bomba de relojería, pudiendo contribuir a la creación de nuevas enfermedades con enormes riesgos para la salud humana. Los primeros registros de alimentos modificados genéticamente vienen desde miles de años atrás, cuando se buscaba la mezcla selecta de entre semillas para producir mejores frutas o vegetales. Los OGM no tienen por qué ser dañinos o peligrosos. Es más, hacen más seguros algunos alimentos, como por ejemplo las papas. Los cultivos tradicionales de papas suelen tener niveles altos de unos químicos conocidos como glicoalcaloides, que en cantidades altas son muy venenosos. Para evitar el problema de la contaminación cruzada entre cultivos con semillas modificadas genéticamente y aquellas naturales, los científicos se aseguran de que las semillas OGM no sean capaces de mezclarse y producirse especies cruzadas. Al igual que sabías que hay aproximadamente más de 170 millones de hectáreas cultivadas con semilla MG en todo el mundo,
Entre 1996 y el 2001, los cultivos MG permiten conservar aproximadamente 108.7 millones de hectáreas con su naturaleza autóctona sin que la actividad agraria acabe con ellas. Al igual que gracias a los cultivos de MG, en el 2011 lograron una reducción en la emisión de gases equivalentes a retirar 10 millones de coches de la circulación. Por último, ¿sabes que los transgénicos se cultivan en 7 países industrializados, los cuales son Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y en 11 países en desarrollo, los cuales son Argentina, China, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas?